Bon dia a tothom, moltes gràcies per acudir. Es un placer daros la bienvenida a la última sesión de este ciclo de 3 conferencias que hemos organizado este mayo sobre democracia digital, gobernanza y derechos. Solo quería brevemente dar la bienvenida a nuestros ponentes de hoy. Karma se encargará de presentar a nuestros dos participantes. Hoy será una charla con traducción automática, como creo que sabéis. Si lo necesitáis, estaba fuera. Pues muchísimas gracias a todo el mundo. Bueno, gracias a Karma, para empezar, Karma Colomina, que es nuestra moderadora de hoy. Muchísimas gracias y bueno, estaré entre la audiencia por una vez. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Doncs, bona tarda a tothom i benvinguts. Gràcies a l'eBay per convidar-me a moderar aquesta última sessió que hem de parlar precisament sobre seguretat, sobre drets digitals i sobretot quin impacte té tot plegat quan parlem de drets, quan parlem sobretot de llibertat d'expressió. Anirem canviant d'idiomes, farem sobretot anglès i castellà. Así que, a continuación... Muchas gracias a los dos por venir. Vamos a intentar poner un poco de orden a todos estos cambios que nos han pasado por encima, literalmente, ¿no? Porque estamos en medio de un cambio global. Estamos en una era de competición por el control del espacio informativo, claramente, también de competición por el espacio, pero por las narrativas, ¿no? Estamos en un momento donde el algoritmo ha cambiado esta capacidad de penetración, de diseminación, incluso de jerarquización. El algoritmo está, y la inteligencia artificial también están, yo creo que, multiplicando los efectos de esta era de emocionalidad y de percepciones, sobre todo. You don't get it in English? No. Okay. It's just an introduction of things that you already know, I'm sure. But, ¿y tú sí? Sí. ¿Tú tienes traducción al castellano? Sí. So if I speak English, there is translation into Spanish? Yo sí. Tú sí. I don't have anything. And you don't? No. Okay, then I do it in English. No, I have it. I have it. Ah, okay. Okay, please carry on. I'm No, so it's sorry. okay. I'm sorry. No, great. Thank you very much. Thank you, David. We are talking about the... Bueno, íbamos hablando del problema digital y este es uno de ellos. ¿Cómo hacer que funcione el dispositivo de interpretación? Bueno, muchísimas gracias. Por estar aquí, por aceptar, discutir precisamente de todos estos temas, de todos estos cambios en la esfera digital que lo que están sobre todo es impactando en los sistemas democráticos, en la innovación social, en las relaciones internacionales, ¿no? Y en un momento de sacudida, yo creo, desde mi punto de vista, del espacio civil, de los derechos civiles, ¿no? Que cada vez se ven más amenazados también por estos cambios. Pues para hablar de todos estos temas tenemos hoy a dos personas muy interesantes que estoy encantada de poder charlar con ellos. El primero es Richard McNeill Wilson. Él es investigador de la Universidad de Edimburgo y trabaja precisamente en temas de política de vigilancia digital y de derechos y libertades civiles y también de gobernanza de los espacios online. Y tenemos también a Sergio Graciamontes. Él es investigador, fundador de un centro que se llama CIMBET, que es el Centro de Investigación de la Extrema Derecha en Córdoba, y que nos trae esta perspectiva aterrizada, ¿no? Sobre el terreno de cómo el control digital y los temas de la seguridad, también de las políticas de seguridad, afectan no solo el debate académico, sino afectan a los derechos precisamente de los ciudadanos, con esta mirada especial que tiene además sobre la extrema derecha, que es uno de los campos que más probablemente ha sabido aprovechar estos cambios digitales, si me lo permites. Vamos a empezar esta conversación, un diálogo que espero que a pesar del puente lingüístico que tenemos aquí sea un diálogo entre los dos, porque me gustaría empezar precisamente con esta idea de
de los trade-off, ¿no? De los compromisos, porque estamos hablando precisamente eso, de seguridad, de vigilancia, pero también de derechos. Y el gran debate, yo creo, en estos momentos es dónde cada uno, sobre todo cuando se trata de la gobernanza, pone el acento, ¿no? ¿Qué es más importante? Si la libertad, digamos, del algoritmo, de las empresas, de las plataformas, la protección del consumidor, si la protección del consumidor se puede considerar una restricción o no, qué estamos sacrificando y qué no en esta nueva realidad. Me gustaría empezar por ahí, qué es lo que considera cada uno que estamos sacrificando en este trade-off. Richard, if you want to start. Yeah. Of course. Sí, evidentemente, claro. Muchísimas gracias, Carmen, por permitirme hablar en inglés. Es muy amable. Es un placer estar aquí. Es muy buena pregunta. Quisiera empezar, en primer lugar, reformulando la idea un poco, ¿no? A menudo la seguridad y los derechos se ponen en contradicción y eso implica que hay que enmarcar el tema de la seguridad de otro modo, en el que la seguridad y los derechos vayan de la mano. Hay que reconceptualizar la idea de la seguridad para que en vez de tener la seguridad del Estado, del gobierno o del capital, o la seguridad de las empresas de redes sociales, bueno, de hecho deberíamos empezar este debate hablando de la seguridad de las comunidades locales, de las personas, de los grupos minoritarios y de aquellos grupos que viven inseguridad mucho más que los demás. Por ahí hay que empezar el debate. Y gran parte del enfoque, del lenguaje y de las políticas se han centrado en garantizar que las grandes empresas gocen de libertades para hacer lo que quieran, básicamente. Pero creo que hay mucho más valor si nos centramos en cómo conceptualizamos la seguridad de una manera que sea una experiencia diaria. Y la inseguridad también es una experiencia vivida a diario y cómo responder a ello. Así pues, creo que hay la necesidad de reformular el debate y localizarlo mucho más. Y a partir de ahí, armar el concepto de seguridad nos ayudará y nos guiará a un tipo de seguridad que se centre en derechos humanos. Porque, de hecho, cuando se habla, por ejemplo, de todo el tema de la regulación de la Unión Europea de las grandes plataformas tecnológicas, ¿no? Siempre se ha dicho que precisamente la aproximación de la UE a toda la transformación digital y tecnológica era distinta a la de los otros grandes actores, ¿no? Estados Unidos y China, para empezar, porque toda la producción legislativa de la UE siempre ha salido de su, digamos, marco normativo de protección al consumidor. No ha sido nunca no ha estado nunca tan relacionada a innovación tecnológica o a desarrollo militar o defensivo, sino sobre todo a la protección del consumidor. Y eso yo creo que se relaciona un poco. I don't know. You didn't get it. No, I get it. I get okay, it. okay. I can figure it out. Okay. I can No, it was more about from consumer protection. Yes. Tenía más que ver con la protección del consumidor, ¿no? Que se regula, y es lo que mencionaba de dónde empezamos el debate. Sí, y creo que pues aparecen nuevas tecnologías, está la inteligencia artificial, empresas de redes sociales que promueven la IA, y hay que entender que mucho de ello está arraigado en las desigualdades, los algoritmos de las redes sociales. La inteligencia artificial son cosas que están perpetuando las desigualdades en la sociedad, y hay que empezar abordando esas desigualdades. Y no vemos la IA como algo neutral, ni las redes sociales ni la tecnología tampoco son neutrales, sino que se arraigan en problemas de la sociedad más amplios. Por supuesto. Primero, gracias a la IBEA y a la Fundación La Caixa por organizar este evento y por invitarnos. Creo que vas a tener que gritar un poquito más. Vale, ahora. Sí. ahora. Y
totalmente de acuerdo con Richard. El concepto, primero que tendríamos que plantearnos el concepto amplio de seguridad, que es la seguridad. La seguridad, por supuesto, también es tener una vivienda, es llegar a final de mes, es tener un trabajo digno. Y se ha reducido el concepto de seguridad. Y el concepto de seguridad no se aplica de la misma manera a determinadas minorías, a determinados grupos, a activistas, a periodistas. Es decir, se les aplica un concepto de seguridad mucho más estricto, mucho más, si podemos decir, incluso extremista, ¿no? Son vigilados por hacer su propia profesión o por pertenecer a un grupo concreto. Comentabais del tema de las plataformas y comentabas el tema de la legislación en Europa. Con eso de que hay ciertos estados, entre ellos España, que se están planteando el legislar hasta dónde puede llegar una plataforma, parece que se ha dejado en manos de estas plataformas esa propia legislación donde las plataformas te dicen que es válido o que no es válido con un contrato unilateral desarrollado por ellas. Un contrato unilateral donde el prestador de servicio te dice las cláusulas que tienes que cumplir, si no, no puedes desarrollar. Incluso, y a partir de ahí, pues bueno, tenemos el material que se puede producir o que no se puede, o que se puede publicar o no se puede publicar, el que se restringe o el que se deja ver en función de los intereses. Si ese material, aunque sea tóxico, aunque sea imprudente, o genera movimiento, debate, la plataforma te lo permite. Pero, por lo contrario, si el material, en este caso, es legal, pero la plataforma tiene conflictos de intereses, te lo puede tirar abajo. Sí, sí. De hecho, la mayor parte de material que se retira es porque no cumple con las normas de la plataforma, no porque sea una amenaza para el usuario. Efectivamente. Normalmente, ¿no? Y me parece muy interesante esta contraposición que pones sobre seguridad y vigilancia, que es muy distinta, porque una cosa es la seguridad de los usuarios online y la otra es la utilización de estas plataformas para la vigilancia sobre los usuarios, ¿no? O sobre el capitalismo de vigilancia, ¿no? de Shoshana Zuboff, para la explotación también económica de los datos de los usuarios. Podríamos incluso ir un poco más allá, como es la datificación. Sí, tienes que invitar más porque... La datificación del cuerpo, la datificación de la persona, los datos que nos cogen, antropométricos, ilegales, ¿no? Y hemos tenido casos, como por ejemplo el de Cambridge Analytica, que influyó directamente en diferentes elecciones de forma directa, donde Steve Bannon y otras personas se lucraron con eso e influyeron directamente en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en España, en elecciones locales o regionales, donde se hicieron experimentos. Vemos el uso, ese mal uso de esos datos, esas masificaciones. Entonces, tenemos que entrar en el debate de si es necesario tantos datos, darle tantos datos, darle tanto poder a las plataformas, o hay que legislar para que no tengan tanto poder y no puedan modificar el qué se ve, cómo se ve, dónde se ve y cuándo se ve. Bueno, porque claro, una vez que el negocio está en los datos, nosotros ya no somos usuarios, somos un producto. Claro, hemos pasado, a explotar. La persona ha pasado de ser un sujeto de derechos a ser meramente un objeto. Sí. Pues vamos al papel de las plataformas, ¿no? Porque ya las hemos mencionado, el elefante en la habitación, ¿no? Que decíamos, ya las hemos mencionado y tú decías, Sergio, precisamente eso de que hemos dejado en manos de las plataformas el control, ¿no? De estas mismas plataformas que explotan los datos, ¿no? Que deciden, que toman las decisiones sobre el contenido, les hemos dado este poder de convertirlas un poco en las guardianas de la conversación pública, que ese ha sido también uno de los temas que
que más tensión ha generado en todo el proceso, por ejemplo, de construcción o de aprobación de una legislación europea, ¿no? Hasta dónde está la fina línea entre el control del contenido, la censura, que es el término que más explotan los que son no muy partidarios de la regulación, por decirlo así, ¿no? Pero vamos a hablar entonces de este papel que tienen las plataformas tecnológicas, Richard, porque el hecho de dejar precisamente el control de la conversación pública en manos de plataformas privadas que se rigen por intereses privados, yo creo que eso ha tenido un impacto enorme también a la hora de hablar de derechos digitales. Yeah. Sí, sin duda alguna. Yo creo que en la actualidad hay un problema, y lleva siendo un problema desde hace un tiempo. Habiendo visto las dinámicas internas de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo intentar hacer frente a estas cuestiones y responder a la problemática, ha habido como un intento de hacer que no se sobreregule la cuestión, y a la vez las plataformas no solo no les interesa que se regule este espacio, en el sentido de que la polarización y las visiones contrapuestas son las que llevan a más clics, más participación, más me gustas, y a resultas de ello son las que les generan más dinero. Pero al mismo tiempo el lenguaje que sale de las plataformas tecnológicas es que hay un déficit democrático, que no les dejan decidir y que se van a ceñir a la letra de la ley, así que van a moderar, como has dicho tú, van a moderar el contenido en el sentido de que si no lo hacen pudiera suponerles un problema jurídico, pero hay una brecha enorme entre gobernanza, normativas y la parte tecnológica que no se está abordando. Y cuando se aborda, a menudo se aborda desde una posición extremista y de la lucha contra los extremismos. Y hay un problema cuando se encaba el debate en la cuestión de la lucha contra el extremismo, porque se convierte en algo muy político. No se trata de responder a los usos perjudiciales, ni a la inseguridad, ni a las desigualdades, sino a lo que decide el gobierno de turno, que es un problema. Y eso a veces empeora el problema, porque se centran en ciertos grupos y comunidades que el gobierno cree que son un problema en términos de extremismo. Suelen ser grupos muy politizados o muy racializados, en vez de hacer frente al problema real, que es legislar para que haya límites ahí donde hace falta que haya en la lucha contra el discurso del odio. Subpreguntas. Y la primera, precisamente, es esta idea que decías, los dos, de hecho, ¿no? de regular o de tomar medidas justo en el límite de aquello que se consideraría delictivo, por decirlo de alguna manera, allí donde uno está obligado a regular. El verdadero problema, digamos, del contenido online es what you say in English, the awful but lawful, ¿no? El verdadero problema no es lo que es ilegal, sino que aquello que es legal, pero que es realmente amenazante, digamos, para la toxicidad del discurso público, de la conversación pública. Y aquí es donde yo creo que estamos yendo hacia atrás, o sea, estamos dando pasos atrás. Estamos dando pasos atrás porque, coincido con Richard, ha decrecido, digamos, por decirlo de alguna manera, el apetito por aplicar su propia legislación en Bruselas, digamos, ¿no? Se construyó toda una legislación de protección al usuario que ahora, por presiones claramente transatlánticas, la propia Comisión Europea está
digamos, dispuesta a pisar el freno, ese es el primero, pero también porque las propias plataformas no solo han rebajado sus esfuerzos, y ya eran unos esfuerzos muy limitados, para poner medidas de control de contenido o de vigilancia del contenido, primero porque despacharon a un montón de personal, ¿no? Eso fue lo primero que vimos en Meta, por ejemplo, que hizo Elon Musk al llegar a Twitter, pero ahora son ellas las que, digamos, lo dejan en manos con la excusa de que este control lo hace la IA, ¿no? Con la irrupción de la inteligencia artificial. Ahora todavía es menos transparente los procesos que sigan precisamente estas grandes plataformas para el control del contenido. Sí, se me permite. Creo que hay dos conceptos. Uno sería la opacidad de criterios. ¿Qué criterios no están publicados en ningún? ¿Qué criterios siguen para controlar ese material, ¿no? Otro sería la concentración del poder comunicativo, donde la narrativa que se publica es la que interesa, bueno, en este caso, pues, como comentabas, acá en el lado transatlántico, al otro lado en Estados Unidos, básicamente en Estados Unidos, y a la administración, en este caso Trump, a las cosas hay que llamarle por su nombre. Por lo que sea, la Unión Europea ha rebajado, como comentabas, ese interés en regular, y los Estados miembros, algunos, están empezando a querer regular internamente. Publicidad, edad de acceso a las redes, monetización. No solamente es todo lo que conlleva el no control de lo que se publica, de lo que se gestiona. Podríamos ir más allá, como material de grupos y elementos radicales. Hace 3 días hubo un acto terrorista en San Diego, y ese documento, por mucho que digan, se movió. Y tuve la oportunidad en 1 hora y media de tener acceso a él, por mucho que dijeran que no había... Es que si quieren bloquear el documento, te lo bloquean, y si no, no tienes acceso a ello. Porque cuando quieren tirarte abajo un vídeo de Gaza, por ejemplo, te lo tiran y te lo bloquean. Sí, sí. Cuando no les interesa que material extremista esté circulando, el material extremista circula. Yeah, absolutely. Sí, sin duda, sin duda. Y este debate de lo que es lícito pero terrible, el debate, al final la pregunta es ¿para quién?, ¿no? A menudo, como he dicho, se han focalizado mucho más en... Bueno, diríamos que en 2019, tras un ataque terrorista, algunos gobiernos intentaron aplicar medidas rápidas para hacer frente a la violencia, y hasta un cierto punto ha tenido un éxito, pero en el enfoque más amplio al contenido que se publica en línea, mucho del contenido en línea lo han bloqueado porque es contenido pro-palestino, como has dicho tú, o un contenido que está vinculado a grupos islámicos, y eso está en la intersección con debates más amplios de la lucha contra el terrorismo, en el que se privilegia los enfoques militarizados y securitistas y de extrema derecha en el mundo occidental, sobre todo en Estados Unidos, y que afecta negativamente a minorías y a contenido publicado en el sur global de este mundo. Y creo que hay que reconocer los problemas que hay con el lenguaje de la seguridad y la manera en la que se usa como excusa en la lucha contra el terrorismo, y la respuesta es muy racializada, y se bloquean contenidos violentos, sí, pero de una manera muy politizada que no tiene en cuenta muchos aspectos.
La relación entre el online y el offline es totalmente directa, mucho más, ¿no? Y tanto a nivel de derechos, los derechos que tenemos offline los deberíamos tener online, pero también en los mensajes y su circulación. Y en este contexto, entonces, me gustaría preguntaros qué pensáis de estos países que han decidido que quieren regular o al menos que quieren prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años. ¿Qué pensáis de la medida y, sobre todo, de cómo es de factible? Factible. Porque hay todo un debate tecnológico también de qué implica eso. Por supuesto, al final la propia plataforma dirá o está diciendo que se vulneran derechos de los consumidores, de los usuarios. La política gubernamental alega que los menores no pueden tener acceso a según qué materiales, porque el tener acceso en Meta a según qué vídeos, a según qué material, no te piden un DNI, no te piden que justifiques la edad que tienes. Directamente te pone que el contenido puede ser perjudicado, que el contenido puede tener cierto impacto, pero ya está. Es decir, un menor de 14 o 15 años puede tener acceso a vídeos de cualquier tipo o a material de cualquier tipo. Hablamos de un vídeo de tal o de un documento que hace apología del terrorismo. Lo hemos visto hace 2 días. El intento de estos países, entre los que se encuadra el Gobierno de España, de intentar poner algunas líneas, es interesante siempre y cuando no se utilicen esos datos y se pase esa línea roja de la que hablábamos para que sea una censura o se cree un discurso contrario. Pero, por ejemplo, hay quien dice que pedir el DNI, tener que dar tu DNI para probar la edad que tienes, estás regalando datos oficiales, te estás regalando datos, ¿no?, personales tuyos, oficiales tuyos, a las grandes plataformas para que decidan si puedas entrar o no. Pero si ya se le da de por sí a la hora de descargarte una... Tienes que poner un correo, el correo cuando descargamos WhatsApp o cuando descargamos cualquier aplicación en el móvil, ya se le están dando todos los datos, Facebook. Entonces, pero el hecho de, en un perfil falso, difundir discurso de odio hacia grupos minoritarios, es decir, aunque se deje rastro siempre con la IP, pero creo que es necesario también que las personas sepan el riesgo y las consecuencias que vienen a la hora de llevar a cabo ciertos actos ilícitos dentro de, en este caso, de una plataforma, ¿no? Sí, yo quisiera quizá ilustrar esta cuestión. En el 2023 se aprobó una ley sobre la seguridad en línea en el Reino Unido como un intento de regular los espacios digitales y la seguridad. Y eso fue como respuesta al asesinato de una diputada del Parlamento británico. Pero había muy poca información y muy poca conexión entre el asesinato y cómo había influido el espacio en línea. Se dijo que era un acto de radicalismo, que seguramente la persona se habría radicalizado en un espacio digital, pero dijeron, bueno, hay que regular el espacio en línea. Esa ley sobre seguridad en línea englobó distintos enfoques a la hora de regular la participación en el espacio en línea, impidiendo el acceso a ciertas páginas web a menores de 18 años en las que hay que identificarse con el DNI para poder acceder. Y eso sí que acabó con las comunicaciones encriptadas en ciertas redes sociales e influyó en muchas estrategias de vigilancia que estaban en la mano del gobierno. También redujo la privacidad en los espacios digitales
y implicó medios para evitar que las personas hicieran ciertas cosas en línea, pero nada de ello estaba conectado con el daño potencial o el daño causado y la problemática inicial, sino que creó nuevas maneras de acceder a esas páginas web usando una VPN. No funciona bien, así que el problema es que la respuesta que se está dando a la hora de intentar regular el espacio digital parecería ser que no es eficaz y que no piensa en ciertos perjuicios, y también supone una menor privacidad y una mayor vigilancia en el espacio digital. Y no creo que los enfoques actuales estén logrando hacer lo que en teoría se suponen que deben hacer, sino que es una manera para que los gobiernos aprueben leyes según su conveniencia, más que tener un cambio positivo. ¿Podemos considerar que la privacidad digital ya no es posible? ¿O qué se necesitaría para poder garantizar un cierto grado de privacidad digital? Pues es una pregunta que me temía que llegaría en algún momento, A ver, la cuestión de la privacidad ha cambiado por completo en los últimos 20 años. Es más que evidente. El tipo de debates que se tenían hace 20 años sobre privacidad ya no tienen cabida, están súper alejadas de la situación actual. Yo creo firmemente que debe haber, que quizá la privacidad no sea el debate importante, sino que debemos hablar de la seguridad de los datos. Yo creo que ahí radica el problema, y quizá haya que aceptar que en un mundo cada vez más interconectado será cada vez más difícil mantener el tipo de privacidad que creíamos que teníamos hace 20 años, desgraciadamente. Pero bueno, luego surge la cuestión, ¿qué se hace con nuestros datos? ¿Dónde van a parar? Y tener más normativa sobre dónde se almacenan los datos y qué ocurre con esos datos. Como has dicho tú, no sabemos con los datos que se recogen a través de redes sociales, pero tampoco sabemos qué ocurre con los datos que recaban los gobiernos a petición de empresas de redes sociales a la hora de eliminar la encriptación de datos. Muchos de los datos que se almacenan en línea y al cual tienen acceso los gobiernos, no sabemos durante cuánto tiempo se conservan, quién accede a ellos, cómo. Así que mi no respuesta a tu pregunta es que quizá no debamos pensar en la privacidad en los mismos términos que hace 20 años. Muy bien. Toda la transformación digital nos ha cambiado el significado de algunos conceptos, ¿no? Sí, incluso dándole una vuelta a la seguridad de los datos que decía ahora mismo Richard, solamente hay que echar un vistazo a cómo operan ciertas corporaciones telefónicas, donde tú contratas lo que sea en la red y cuando le das al cuadradito de abajo de la gestión de tus datos, a los 3 a los 4 días te está llamando por teléfono una empresa para venderte un seguro o para cambiar de línea telefónica. Es decir, le damos importancia a esa privacidad en la red donde todos ponemos nuestros nombres y apellidos y nos ponemos muy dignos, algunos se ponen muy dignos a ver qué van a hacer con nuestros datos, Sí. Pero luego cuando cogemos eso, darnos de alta en una aplicación, gestión de datos, y tenemos que darle sí o sí, porque si no es que no te deja descargar el servicio. ¿Dónde van esos datos? Lo decía mismo Richard. O la tarjeta de cliente de un centro comercial. Sí, ya está. No, o sea que sí, también porque regalas datos. Te da la tarjeta de cliente de un centro comercial y te llama la del seguro, que también tiene la línea de seguros, y te llama también la... Sí, sí. Entonces, es muy acertado el comentario y el punto de vista de Richard, que el concepto de privacidad hoy y el que teníamos hace 20 años no es el mismo.
Porque lo primero, nosotros no actuamos con esa privacidad cuando estamos colgando vídeos todos los días, bueno, o los menores haciendo TikTok. Es decir, el concepto de privacidad, ¿dónde se queda? ¿Quién pone el límite? ¿O es que el concepto de privacidad le ponemos el límite cuando ya no nos interesa lo que se va a aplicar? Creo que el problema está ahí en la gestión de lo que decía Richard y que comentábamos anteriormente, en la gestión de esos datos. Porque bueno, las grandes corporaciones luego se turnan tus datos personales, nuestros datos personales se los van turnando y no sabemos dónde va, si va a una base común, donde todos luego los extraen para poder venderte producto, por ejemplo. Pues entonces me gustaría hablar un poco precisamente de estos espacios de ambigüedad o de estos agujeros negros por los que se cuelan muchas veces, ¿no? Nuestros datos o nuestros derechos. Y una de estas ambigüedades, Sergio, para ti, por ejemplo, estaba pensando que tú trabajas temas de extrema derecha, ¿no? y el impacto sobre comunidades muchas veces más vulnerables, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, lo tenemos en la definición de discurso de odio, ¿no? De qué es el discurso de odio. Por ejemplo, la Ley de Servicios Digitales no conceptualiza, no dice qué es lo que se considera discurso de odio, sino que lo deja en manos de Estados miembros y los Estados miembros, cada uno, lo entiende o lo interpreta de maneras distintas. Y así es difícil. Tienes una legislación, pero una legislación que acaba siendo un poco ambigua. He tenido la oportunidad, o estoy teniendo la oportunidad de estar desarrollando un documento dentro de un equipo técnico en la comisión y hay un problema de encuadre jurídico a la hora de meter el término islamofobia o hate speech, porque, claro, al querer meterlo, si lo quieres meter como directiva, ese encuadre jurídico tiene que estar reconocido por todos los encuadres jurídicos de todos los Estados miembros. Entonces, lo que se quiere es que ese documento afecte o sea recepcionado por la mayor parte de los Estados miembros, pero, claro, en la parte técnica es donde está el problema. Es decir, ¿cómo lo meto? Pues como hate speech, como islamofobia. Comentabas, es una problemática porque si no te reconoce esa legislación nacional, no te reconoce o no tiene recogido ese término, te va a decir, yo no lo reconozco, yo no puedo aplicar este documento, aunque usted quiera, porque no lo tengo recogido. Y es un problema importante a la hora de eso, de aplicar, entonces, de luchar contra el discurso de odio. Diferentes organismos, desde Naciones Unidas, incluso la propia Comisión, se están volcando en esa lucha. Hay programas específicos para ello, pero cuesta luego que eso se refleje en ámbito nacional. ¿Por qué? Porque hay países que no te reconocen esa terminología. Yes. Sí, no, tienes toda la razón, estoy de acuerdo, es difícil. Hay dificultades terminológicas en todos los casos. Y hay muchos motivos que explican por qué son los Estados miembros lideran los esfuerzos por regular el espacio en línea porque no hay consenso. Yo también trabajé con la Comisión a la hora de intentar definir lo que constituye la extrema derecha y tuvo grandes dificultades ahí. Por intentar lograr un consenso en toda la Unión Europea es muy difícil. Sin embargo, hay leyes nacionales y enfoques que sí pueden incluir ideas de delito de odio, de discurso de odio, así que no debemos perderlo de vista y creo que deberíamos intentar alejarnos del enfoque basado meramente en la seguridad, en los debates a nivel nacional y también a nivel europeo. Hay muchos grupos que pueden aportar información al debate sobre lo que sí constituye o no un discurso de odio, pero será difícil lograr un consenso. Pero aún así es un debate importante para alejarnos del lenguaje centrado demasiado en la seguridad.
bueno, sí, podemos alejarnos de ello. De aquellos, ¿no?, de las personas, de los colectivos que más son vigilados o para quienes, digamos, el uso de las redes sociales o de las plataformas tiene un impacto, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, a nivel de libertad de expresión, ¿no?, desde activistas políticos, periodistas, ¿no?, son muchas veces el objetivo, ¿no?, del discurso de odio, sí, claramente en las redes sociales, pero también de la vigilancia a través de las redes sociales. Y aquí me gustaría comentar un par de cosas. La primera, y os la dejo aquí, luego ya vamos a lo siguiente, la primera es, primero, cómo proteges a estos colectivos. Y segundo, relacionado con eso, lo que vemos muchas veces es que la legislación que se aplica son legislaciones o que aquellos que las aplican tienen una intencionalidad más de control que no de protección. Es decir, que ha habido muchísima tentación, ¿no?, de regular la desinformación, sobre todo para silenciar a grupos opositores, ¿no? Sí. Y en muchos países de la Unión Europea también, no solo en países más o menos autocráticos, en procesos democráticos también. Y ese es un problema directo también, ¿no?, de si lo fías todo a la regulación, pero ¿a qué regulación? ¿No? ¿Quién diseña y con qué objetivos esa regulación? Hay, y disculpa, me ha dicho, hay un caso sangrante ahora mismo en Alemania de un periodista al cual a su madre le han bloqueado las cuentas. Persecución por un documental sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Eso lo ha hecho el gobierno alemán. Entonces, pero hablamos porque está en los medios, pero hablamos, por ejemplo, de infiltraciones en grupos, en colectivos, en grupos activistas, para saber y conocer cómo operan o qué dinámicas de protesta van a ejercer, qué dinámica de protesta puede tener un colectivo activista que protesta en contra de una guerra. Así, más allá de tirar un bote de pintura. Sí, sí. Es que no va más allá de esto, es que esto no va de elementos terroristas. Claro. Es que cuando hablamos de que se están reduciendo los espacios cívicos, ¿no?, o de protesta cívica, está ocurriendo online y offline una vez más. Pero es que es incluso más grave, porque es que lo que se busca crear incluso es desconfianza en el propio círculo, porque no sabes quién está sentado a tu lado, ni con quién te estás relacionando, ni a quién le estás abriendo la puerta de tu casa, ni con quién estás compartiendo correos o manuales o acciones. Lo hemos visto en España, lo estamos viendo en Francia, en Reino Unido o en Alemania. Principalmente ahora muy enfocado al tema de Gaza y Palestina, ¿no? Pero también cuando ha habido disidencia contra las políticas propias a nivel local o a nivel regional, ¿no? En Cataluña se vivió, en Euskadi se ha vivido. No es solamente una cosa de... Sí, a nivel regional también se ha vivido, o se vive. Yo creo también que hay que tener en cuenta que no es solo una problemática en línea. La infiltración en grupos, las tácticas sucias del Estado se han usado durante décadas, incluso antes que hubiera un espacio digital. Lo único que ahora la protesta y el activismo, junto con todo lo demás, también ocurre en espacios en línea y no ha habido el intento de regular el espacio en línea de la misma manera en la que se regula el espacio físico y en la manera en la que nos someten a vigilancia. Al mismo tiempo, considero que hay que oponerse a esto, sobre todo desde 2023 y desde el inicio de la nueva violencia en Gaza. La respuesta de los estados ha sido intentar eliminar y identificar a individuos que apoyan la causa palestina, a menudo a través de los espacios digitales. Y tenemos que oponernos de manera coordinada. Tiene que haber una oposición jurídica también a eso. Pero es algo que el Estado lleva haciendo durante décadas. Pero ahora, claro,
también ocurre en el espacio digital. Y puede llevar a que haya personas que tengan dificultades para la vida diaria. A veces les cierran la cuenta bancaria. Está Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU, y ha hablado de los problemas que se ha enfrentado en su día a día por las sanciones impuestas a raíz de denunciar la situación en Gaza. A estos colectivos, ¿cómo se protege el pluralismo, la libertad de expresión sin crear nuevas vulnerabilidades? Es una buena pregunta. No sé si estoy de acuerdo con el término vulnerabilidad. No creo que debamos pensar en vulnerabilidad en ese sentido. Ya existen vulnerabilidades y el espacio cívico y la habilidad de ser ciudadanía democrática está siendo exprimida. También se está prohibiendo la pertenencia a grupos. Te dicen que no puedes formar parte de un grupo porque lo han ilegalizado. No se puede ya ser, o están intentando evitar que seamos ciudadanos y ciudadanas políticas porque se está reduciendo el espacio para el activismo político, se están reduciendo el lenguaje y pierdes el derecho a participar en la política en democracia. Y eso es extremadamente peligroso. Debemos responder, pues, no en un contexto de vulnerabilidad, porque esas vulnerabilidades ya están ahí. Es la vulnerabilidad que supone en la actualidad ser ciudadanos políticos. Tecnológicas, o sea que eso es interesante porque lo hacen los gobiernos, ¿no? Bueno, democráticos en este caso, que se escudan probablemente también en esta capacidad de las plataformas tecnológicas, pero que ellos son los primeros que también están erosionando estos derechos civiles. Yes, yeah, absolutely. Sí, sin duda alguna. Realmente creo que también hay que darle una vuelta a la reducción del espacio público. Siempre nos han vendido desde el derecho que el espacio público era donde se convivía, donde se podía expresar libremente con respeto al otro cualquier inquietud, cualquier disidencia, siempre con orden, siempre. Pero el espacio público cada vez es más pequeño, cada vez se legisla más y cada vez se restringe más. Es decir, hemos visto cómo se ha viralizado lo que pasó con los chicos y chicas de la flotilla que llegaron a Euskadi, cómo fueron recibidos, cómo la prensa internacional se hizo eco de aquello, se ha hecho eco de aquello, donde se criminaliza a través del espacio digital lo que sucede en el espacio público, donde los colectivos son criminalizados, donde se polariza, donde se controla el discurso o la narrativa. A través del espacio, y creo que a través del espacio digital, lo que se busca es controlar la narrativa del espacio público. Porque la gente se polariza, se crispa y sale a la calle. Sale a la calle ya con el discurso aprendido. Y se vuelve mucho más intransigente, mucho más violenta. No hace falta la violencia física, la violencia verbal. Porque pertenezcas tengas una orientación sexual o porque pertenezcas a una determinada religión. Es decir, yes. No, yes. ¿Puedo? Sí, yo quiero añadir un tema aquí, porque mucho de ello viene de este enfoque en el discurso de lucha contra extremismos que se ha normalizado en los 10 o 20 años últimos. Es lo que es fascinante de extremismo, es legal ser extremista. Tú puedes ser extremista, lo puedo ser yo, pero se problematiza, a la vez se ve como algo, como formar parte o algo que demuestra que vas a participar
en violencia política o terrorismo y quieren atacar el extremismo. Y desde una perspectiva británica, recientemente ha habido toda una serie de leyes de lucha antiterrorismo que han apuntado al activismo como un problema, como una puerta de entrada al terrorismo, y que hay que eliminar este tipo de activismo porque es problemático. Lo vemos en el Reino Unido con el lenguaje que se usa contra las protestas pidiendo un alto el fuego o protestando contra lo que ocurre en Gaza. Los tildan de marchas de extremistas o de violentos. A la policía les dicen que vigilen ciertos tipos de activismo. El activismo anticapitalista se ve como un activismo que puede liderar a violencia. También el activista medioambiental se considera que es una puerta de entrada al terrorismo. Se ven como indicadores de participación en terrorismo. Y eso vuelve a reducir el espacio público, va recortando el espacio público en el que podemos tener una voz política. Y eso también pasa en el espacio en línea. Se intenta tildar cierta terminología como problemática o casi ilegal. Y el problema de este enfoque como algo casi delictivo, pues es que lo censuran, lo tildan de problemático y lo prohíben, lo censuran. Hay una parte que sería la de intentar controlar esa narrativa, no solamente, sino luego sería comprando medios de comunicación. A través de la compra de medios de comunicación. ¿Comprándolos quién? ¿Por parte de quién? En España hemos tenido una compra reciente del grupo Prisa. Por parte de otro Por parte de grupo. terceros estados. Sí, sí. Controlas no censuras directamente, pero controlas la narrativa. Sí, sí. Hemos tenido, y ha habido un caso muy sonado hace unos días, de seguramente una de las 3 periodistas más importantes en España, como es Ángel Barceló, que ha roto con la cadena SER después de 20 años, porque estaba en contra de la política que le quería imponer, la línea editorial que le quería poner la casa. Y a los días hemos conocido que un grupo empresarial israelí ha comprado un tanto por ciento del grupo Prisa. Ellos han comentado que lo que quieren es abrir a nuevos usuarios, a nuevos oyentes. Están diciendo encubierto que lo que van a moderar, lo que quieren es buscar oyentes más conservadores. No te lo dicen con esas palabras, pero al final lo que buscas es no censuras, pero modificas la narrativa para que... Pero eso en cierta manera ha pasado siempre. O sea, que los medios tienen una línea editorial, sí, y unos intereses y alguien que paga detrás, eso ha pasado siempre, ¿no? Incluso nosotros, cuando hemos ido a los medios tradicionales, uno compra en el que se siente más cómodo leyéndolo. Tampoco nos engañemos. Podemos tener una dieta informativa más o menos variada, pero sabemos. Eso no sería un problema si, al final, consumir un discurso u otro es una elección propia. Yo creo que el problema está que cuando tu acceso al contenido lo jerarquiza, lo organiza y te lo sirve una construcción algorítmica de la que tú no eres consciente y no eres consciente de que esa es una elección libre tuya de ir a consumir este contenido u otro, yo creo que el problema es este, estando totalmente de acuerdo que todas nuestras vulnerabilidades online son offline, que no puede haber, o sea, que muchas de los excesos que están pasando por el proceso de digitalización es porque ha convenido también, probablemente, en el caso del activismo, claramente, ¿no?, a determinados gobiernos, pero en medio de todas estas connivencias hay un usuario que creo que pierde capacidad de detección o de conciencia, ¿no?, de dónde se están vulnerando realmente su libertad a elegir qué quiere consumir y qué no.
me parece a mí. Sí, la madre te dicen qué consumes, cuándo lo consumes, es decir, porque al final la propia inteligencia artificial, como comentabas, tiene tus biodatos o tus parámetros, saben cuáles son tus gustos, porque tú mismo estás educando esa inteligencia artificial cuando eliges o eliminas. Tus gustos sí. Y el gusto de quien ordena al algoritmo que me mande una cosa u otra, porque eso hemos pasado épocas en que el algoritmo de X era una montaña rusa y no era mi montaña rusa, era la montaña rusa de alguien más, ¿no? Sí. En lo que nos recomendaba un poco. Richard. Yes. Pues sí. Igual no se ciña al tema, pero la cuestión del algoritmo también es muy interesante. Hemos hablado de las recomendaciones. Yo he hablado con muchos grupos de extrema derecha muy desagradables y he hablado de cómo se está normalizando la extrema derecha y cómo los algoritmos participan en eso, ¿no? Se hace como parte del trabajo académico de investigador. Dicen lo mismo, dicen es perfecto, usamos ciertas plataformas de manera deliberada y de una manera deliberada para atraer a personas. Nos gusta esta plataforma, esta no nos gusta, decimos esto no lo decimos, porque podemos llegar a más gente o a menos gente, con lo cual deberíamos estar preocupados en la manera en la que los algoritmos nos llevan, orientan o guían hacia la polarización y a ciertos comportamientos. Hemos hablado de que las plataformas tecnológicas tienen muchos algoritmos, pero hay muchos grupos de extrema derecha que también tienen muchos algoritmos. Y la derecha radical, la extrema derecha, es mucho más práctica de lo que queremos reconocer a veces. Gana dinero también, la extrema derecha gana dinero. Pensamos en las últimas semanas, una vez cada semana ha habido un caso de alguien en la India ganando miles de dólares a la semana, publicando contenido a favor de Trump o contra la inmigración en el Reino Unido, en Europa, ganando dinero, miles de euros a la semana. También hay protestas contra la migración en el Reino Unido. Y hace unos 10 o 15 años, cuando algunos grupos de redes sociales tenían políticas más duras, pues la gente dejaba de protestar porque no ganaban dinero y ahora ganan mucho más dinero porque tenemos un nuevo propietario en lo que antiguamente era Twitter. Ahí está el propietario de Meta, que no les importa esas cuestiones y que ahora pues dan vía libre o barra libre. Dinero y publicidad también. Los propietarios de las plataformas, como vimos en septiembre en el Reino Unido, participan en manifestaciones en línea. Sí, creo que se centran demasiado en la ideología y todos los malos están ganando dinero de ello. Las plataformas, los algoritmos, hay individuos que ganan muchísimo dinero con los algoritmos y hay que verlo como lo que es un negocio más que algo ideológico o que beneficie a la sociedad. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que lo que vemos es que los precursores de estas empresas tecnológicas tienen una ideología. Ganan dinero, sí, pero tienen también una ideología muy fuerte o un concepto muy potente de que el uso de esa tecnología debería también servir al gobierno o los propietarios. Del públic. We take some questions. Aquí. No sé si hi ha un micro per passar.
Perfecte. Doncs, si comencem aquesta banda d'aquí, a la tercera fila, quarta, hi ha dues preguntes demanades. Should I speak Spanish, English? Español, inglés? A little bit louder. Okay. I have two questions. Tengo dos preguntas. Una primera tiene que ver con lo que mencionaba sobre la pérdida de derechos a participar en la vida política. ¿La vida política es un derecho o es un deber? Porque creo que pensamos a veces que los derechos que hemos adquirido es como algo que cae del árbol, como si fuera una manzana, y nos olvidamos que es el resultado de muchos años de lucha de personas y de organizaciones. Y creo que esta generación está perdiendo ese sentido común y que ser activista es algo como poético, bohemio. No, es necesario, no solo es un derecho, es una obligación, es así como hemos conseguido nuestros derechos y hay que luchar por ello. Yo creo que también ocurre en la educación. En la educación no te dan esa sensibilidad. Yo estudio y creo que he recibido conceptos importantes sobre la función importante que tiene la sociedad civil organizada y el activismo. Y la otra cuestión que quería mencionar era que ustedes mencionaban. Creo de que es muy notorio. En la BBC me acuerdo que ellos utilizaron una noticia falsa de Ámsterdam, lo que pasó el ataque al grupo de Israel, de equipos de fútbol, y eso llegó incluso en ese momento que yo estaba en mi país, a Perú, esa información falsa, pero no llegó la información corregida, que tuve que buscar un montón, y es un medio de comunicación internacional, pero sin embargo, esa misma empresa vetó o no difundió el documental de los médicos en Gaza, buscando cualquier excusa. Entonces, si tienes un medio de comunicación a nivel global, ya no solo local, tomando partido, evidentemente, entonces es como que, bueno, es más necesario que nunca sensibilizar a las personas respecto a estos temas, desde todas las instituciones educativas especialmente. Yes, great question. Thank you very much. Pues sí, muchísimas gracias por estas reflexiones. Entiendo la primera parte sobre el activismo y sobre ser políticamente activos, pero a veces lo que se nos escapa, y yo también peco de ello en el debate sobre el auge de la extrema derecha y la normalización de la extrema derecha que vemos en Europa con el partido Reform en Reino Unido, Le Pen en Francia, con Alternativa por Alemania. En Alemania lo que vemos es que hay muchas otras organizaciones y grupos de activistas y jóvenes que sí que responden a ello. A veces hablamos de la polarización como si fuera algo malo, pero la polarización a veces puede ser buena cuando responde a amenazas a los derechos y algo que nos permita ser ciudadanas en igualdad de pie en la sociedad. Así que creo que algunos de los espacios en línea de las políticas han intentado quitarnos los medios para participar en la vida política o para que sea menos eficaz o menos agresiva, y eso o hay el riesgo de que se pueda interpretar como que ya no hay activismo, pero yo creo que sí que hay participación política y activismo, hay una reacción, pero tienes razón en el sentido de que requiere un trabajo constante y se hace más difícil cuando los espacios en línea y el gobierno nos quiere quitar ese derecho o incluso lo criminalizan. En cuanto a las respuestas, ¿querías responder tú a esa segunda pregunta?
Puedes responder tú y después. Si me extiendo demasiado me interrumpen, ¿eh? En lo relativo, a ver, la desinformación gubernamental no se aborda de una manera adecuada. La desinformación es mala cuando quien la comparte son personas que no nos gusta, y si es el gobierno quien comparte información falsa, está bien. La ley de seguridad en línea no decía nada sobre desinformación proveniente del gobierno, solo cuando se veía como una amenaza a los intereses del Reino Unido. Y de ahí viene el problema con la legislación y el concepto de la desinformación, y con el hecho de que todo este debate se enmarca en el marco de unas desigualdades inmensas. Yo creo que 2023 cambió el debate porque demostró hasta qué punto la política es anti-Palestina y cómo eso ha permeado en el debate sobre la lucha contra el terrorismo, la migración, la racialización, que tiene que ver con las desigualdades que enfrentamos en la actualidad. Bueno, sobre la primera cuestión que has realizado, creo que estoy más en tu punto de vista que con Richard. Porque lo veo desde el punto de vista, la pandemia del COVID vino a normalizar la descentralización. La descentralización laboral, pero también la académica. Y ya tenemos mucha educación que se hace online, lo cual no tienes contacto con tus iguales. También laboralmente no tienes contacto con tus iguales. Entonces, la lucha de clases, el hecho de organizarte, esa organización que se hacía antes en las aulas, en los campus, por lo menos tiene menos visibilidad. No es tan masiva como era en los 90 o al principio de los 2000. Y laboralmente también. Es decir, hemos visto una problemática en los astilleros de Cádiz hace 3 días, donde los propios compañeros torpedeaban a sus compañeros que estaban protestando arriba, colgados en una grúa. Entonces, esa deslocalización laboral al final hace que tú mires por ti mismo, pero que no luches por los derechos laborales, o se nos olviden los derechos laborales o los derechos estudiantiles, que muchos creen que les han caído del cielo y que estaban aquí y que van a seguir estando aquí. Y sobre la desinformación, ahí sí estoy de acuerdo contigo, plenamente. Es verdad que hay que mirar de forma crítica cómo se limita o se da información falsa desde los diferentes estados y qué intereses hay detrás a la hora de proyectar esa información falsa. O la no corrección de esa información falsa, porque el hecho ya no es que se difunda esa información, sino que una vez que se desactiva, no se diga, no hemos equivocado, la información verdadera era. Pero es verdad, siempre se dice que lo falso se queda, ya ha creado bola de nieve. Luego la rectificación no va a tener el mismo impacto, no tiene el mismo impacto. Yo, si puedo, yo estoy muy pesimista con esto. Muy pesimista porque creo que hemos ido a peor y no sé si hemos ido a peor y creo que a la gente le importa menos. O sea, yo, por ejemplo, de Trump 1, yo escribía que era el presidente de los hechos alternativos, ¿no? Él puso de moda los hechos alternativos. Pero es que Trump 2 es el presidente de la realidad alternativa. O sea, ahora ya la IA crea una realidad completamente distinta y no importa. No importa. O sea, a mí lo que me preocupa es cómo hemos normalizado. Yo tengo esta sensación en la desinformación que no vamos a volver atrás a nivel de conversación pública, que podemos rebajar más o menos 2 niveles de toxicidad,
Pero la tentación, porque hablas de la desinformación Sí. de los gobiernos, es que los gobiernos son los primeros que ahora ya hacen uso de la creación del uso de la IA para crear percepciones. Las campañas electorales son cada vez más creación de percepciones a través de imágenes de IA o de vídeos también producidos así, ¿no? Desde la inteligencia artificial. Sí, Sí. Con lo que dices, te hago un inciso porque lo presenté en la comisión, hice como una recopilación de campañas electorales realizadas en 4 o 5 países de la UE y para las elecciones de la Unión Europea, Sí. donde la extrema derecha, a través de vídeos y de publicidad creada con IA, criminalizaba a grupos minoritarios, especialmente colectivos musulmanes, y monté ese vídeo donde era fake news sobre fake news. Y había primer ministros o ministros como Salvini, como Meloni, como Le Pen, publicando tweets o publicando fotos creadas con IA, o partidos políticos como la AfD en Alemania, haciendo donde su campaña, su principal batalla es crear documentos donde se criminalizan. Bueno, en Reino Unido, por supuesto, había 4 o 5 publicaciones donde había una guerra cultural, donde aparecía el Big Ben detrás. Ese vídeo está público, lo puedo publicar cuando queráis. Tendría como 20 o 25 campañas de desinformación, de criminalización. Y creo que es verdad que a lo mejor podemos bajar el nivel del altavoz, pero es muy complicado recuperar lo que... Y muchas leyes de las que hoy están legales, hoy sería muy complicado desarrollarlas. Hoy sería muy complicado. Con esto de las mayorías y los grupos de extrema derecha en los parlamentos, cuando tú tienes que jugar con las mayorías, sería, no debe decir imposible, pero muy complicado. Claro, porque bueno, el panorama político se ha fragmentado, ¿no? Y los consensos son más difíciles. ¿No? Ja està? Havia una pregunta més... El caballero. Ah, ja ha passat? Ja ho havíem contestat? Vale. Doncs qui té el micro ara? No hi ha més preguntes? Ah, va. Bien, es una primera observación y es que tenemos las grandes bases de datos, son las que capturan los comportamientos del ciudadano y se convierten en grandes sujetos de previsión de comportamiento sobre el cual actuarán los algoritmos. Estas grandes bases de datos, que son privadas y que no están fiscalizadas absolutamente por nadie, se convierten en los futuros grandes señores feudales que van a mandar. Sobre esto nadie dice nada, esto por un lado. Después, por otro lado, tenemos que la construcción de la inteligencia artificial ha permitido construir algoritmos y construir una serie de opciones de sacar una inteligencia de previsión de comportamiento. Estamos en un mundo cada vez más complejo en que tenemos el concepto de lo que diríamos hegemonía cultural. Y la hegemonía cultural, que había sido considerada en cierto periodo de tiempo como elemento revolucionario, esta hegemonía cultural se está convirtiendo en un instrumento utilizado por los sujetos económicos para hacer una manipulación de la sociedad y conseguir una sociedad que no dé respuestas creativas y valientes delante de las contradicciones, porque la asustan con situaciones de terrorismo, con situaciones de provocar angustia pública. Y además tenemos en Europa, que somos un pequeño sujeto, que nos dedicamos a hacer normas, pero no tenemos ninguna ecuación absoluta de poder. Y encima, dentro de las normas, la última es la de la censura, digamos, camuflada, que es la gran última norma que se ha introducido en el sentido de que las comunicaciones tienen que tener
un sentido que no entre en contradicción con objetivos. Y esto es un elemento encubierto para poder sacar una censura. El ciudadano de hoy en día, si no toma conciencia de libertad y de acción, está absolutamente derrotado. Entonces, delante de esto hay una situación de defensa y de desarrollo de las situaciones jurídicas y construir, digamos, esta opción. Y ahí es donde la pregunta es a ustedes, que les toca como intelectuales abrir un poco la puerta. Y muchas gracias. Pues sí, ¿no? Pues, What can we do? al final de tot. Sí, sí. Oh, Yo, si quiere usted, yo me quito de aquí y me pongo yo y le escucho, de verdad. No, se lo digo, seguro que aprendemos más, de verdad. No. Muchísimas gracias por ilustrarnos, porque nos ha ilustrado y creo que el conocimiento no debe de tener un candado y personas que han estado antes que nosotros, en otros puestos, deben de seguir estando presentes en foros o en donde toque para seguir recordándonos primero y, por supuesto, darnos otros puntos de vista que a lo mejor nosotros hoy no los tenemos en nuestras tesis. ¿Por qué? Por vivencia, por estudios, por conocimiento, porque nuestros campos de conocimiento sean diferentes, en este caso, al suyo, por ejemplo. De verdad, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y muchísimas gracias, de verdad, por ilustrarnos. Soy un viejo del lugar. Un sabio del lugar. Richard, do you want to say? Sí. Son cuestiones muy importantes que nos llevan al debate de la IA. Es importante no tanto por su novedad o su naturaleza revolucionaria, sino por su ambigüedad y por el hecho de que la IA está entrando en tantas parcelas de nuestra vida, determina tantas cosas en nuestra sociedad, que a menudo cuando se debate la IA, olvidamos que la IA ha sido creada en un sistema de desigualdad y que produce y reproduce esas desigualdades y que va a producir y empeorar las desigualdades ya existentes. Eso lo vemos ya a un nivel muy reducido. Creo que fue el año pasado en Países Bajos se había usado la IA, que acabó identificando a las minorías y determinando que eso hacía que fuera más probable que las minorías cometieran un fraude. Y la IA pues se centra en minorías como personas de color o migrantes y las identifica como una amenaza potencial superior a otros grupos. Y tenemos que oponernos a ello y hay que responder ante esos usos de la IA. ¿Quieres que abramos el debate de la IA? Está bien que se abra el debate y que lo vayamos desengranando. Pero yo sigo siendo positivo en cuanto a lo que podemos hacer y creo que se está haciendo muchísimo. Sé que no es una opinión popular. Bueno, gracias por mantener el optimismo. Sí que se denuncia cada vez más, ¿no? Varoufakis ha hecho su libro sobre el tecnofeudalismo, ¿no? O René Di Resta, que habla de los gobernantes invisibles, que yo creo que cada vez son menos invisibles, ¿no? Probablemente. Creo que hemos tomado conciencia. El problema es que aquellos que tienen, que pueden regular o que deberían tomar medidas son los que no han renunciado al poder que deberían ejercer desde mi punto de vista. Yes, but... Sí, pero para acabar con una nota positiva, los estados utilizan cada vez más la
desinformación y la IA de maneras problemáticas, pero la gente confía menos en los datos. Pero al mismo tiempo, el colapso del centro en términos políticos está llevando a respuestas, y aunque algunas son respuestas exclusionarias y aborrecibles, también estamos viendo respuestas mucho más inclusivas para repensar por completo en cómo debe ser el activismo de base en un mundo contemporáneo en el que cobra más importancia el espacio en línea. Yo veo la apertura de espacios radicales para responder a las políticas liberales que no responden a todos los problemas de la sociedad. Y del mismo modo que se está subiendo los partidos de derecha, las alternativas también. Hay un momento del debate que he tenido la sensación que estamos hemos pasado de la era analógica, ¿no? Donde el término era subversivo, ¿no? Y hemos pasado a la era digital, donde el término es extremismo y terrorismo, ¿no? Pero al final el problema de fondo entiendo que sigue siendo el mismo. Hemos cambiado los ropajes, en este caso, por ejemplo, los sistemas y la velocidad de comunicación son altamente diferentes a lo que teníamos en los años 60, ¿no? Pero si uno analiza la introducción del poder, tanto estatal como privado, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tratamiento que se hizo en el continente americano a través de la Escuela de las Américas por parte del ejército estadounidense, ¿no? Es decir, de control, de que el malo era el subversivo y la contra, que eran terroristas realmente, eran los buenos, ¿no? Y tengo la sensación de que hemos pasado 40 años, pero el escenario sigue siendo el mismo, es decir, la lucha de clases que se ha difuminado entre determinados adjetivos, pero al final la desigualdad y los problemas de índole humana siguen siendo los mismos. ¿Os parece que sí? ¿O la lucha, el activismo, a pesar de que ha cambiado, ahora es más amplio que antes? Tenemos también otra y así. Sí. La libertad y el control enfrentan un problema de verdad y mentira. Y la libertad es una responsabilidad en la ciudadanía, como debe de ser una responsabilidad en el gobierno. Cuando el gobierno comunica una realidad que él inventa, utiliza la comunicación y la libertad y el control para poder someter y dar la posibilidad de la duda. Entonces, la comunicación, el problema ya no es ni de verdad ni de mentira, ni el problema es ni de libertad ni de control, sino simplemente es de duda. Ante eso, que son realidades que suceden en algunos países, donde el gobierno inventa una realidad y la realidad es otra. ¿Por qué? Porque la puede inventar porque los datos los genera el propio gobierno y los difunde el propio gobierno. Entonces, esto de la libertad o el control dentro de la comunicación, y la comunicación puede ser desde prensa abierta o hasta en el mundo digital. El problema realmente en el fondo es la verdad y la mentira, y ante eso la ciudadanía, ¿cómo debe de protegerse? Gracias. Do you want to start now? Comentaba el caballero sobre el activismo hoy en día.
Personalmente, la percepción que tengo es que el activismo, por supuesto, el impacto que tiene la información que se lanza en cualquier rincón del globo es mucho mayor que la que había hace 60 años. Llega en cuestión de segundos, la perciben millones de personas, o se puede percibir por millones de personas. Como le comentaba a la chica antes, creo que el activismo académico o laboral, por eso de la deslocalización, a mi percepción, creo que ha bajado. Ha bajado en el sentido de que no nos reconocemos con el igual, con el vecino. No nos reconocemos que teniendo un salario mileurista, las élites nos venden que podemos llegar muy lejos. Pero la realidad es que te privatizan la sanidad y con un seguro de 60 euros al mes tú no tienes capacidad para una operación de 60.000 euros. Te venden que tienes acceso a todo lo que quieras, pero la distancia, la brecha que hay entre las minorías, entre colectivos y esa élite cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque si algo teníamos aquí era esa famosa clase media que servía de ascensor, de ayuda para progresar, ¿no? Y cada día esa clase media es menor. Entonces la distancia entre los grupos minoritarios, los grupos más vulnerables y la clase élite es mayor. Salió un artículo en el New York Times sobre que las élites les están quitando los dispositivos digitales a sus hijos, los mandan a institutos y a college a leer grandes libros, a volver a la lectura clásica para dominar el mundo. Sí, quitar el impacto digital para volver a leer, para volver a profundizar, para temas filosóficos, ahondar en el estudio y en las inquietudes que había antiguamente, ¿no? Eso lo que se busca es tener la distracción. Si vemos a cualquier chico con 12, con 13 años, es que los móviles, las tablets y las propias familias le dan el móvil para que el niño o la niña se calle y ahí falta ese nexo de unión. Creo que al final ese impacto es negativo. ¿Por qué? Porque disuade de cualquier pensamiento crítico, porque no se lee, porque cada vez cuesta más leer y, bueno, seguramente aquí habrá algún profesor, alguna profesora, cuando tú le pides que se analice un texto, cuesta mucho que te lo analicen, que sepan desarrollarte, que sepan escribir un punto, una coma, las faltas de ortografía. Todo eso podemos seguir. ¿Por qué? Porque el problema es mucho más grave. Porque no se lee, porque no se estudia y entonces no se sabe escribir, no se sabe expresarse. Sí, para entender, entonces creo que el impacto del activismo es hoy menor que el que había hace 30, 40 años. Yo estoy de acuerdo, bastante de acuerdo en que los problemas del pasado siguen siendo los problemas del presente. El contexto ha cambiado, la información circula con mucha más rapidez y como resultado la información también es más desigual. El acceso a la información es más desigual. Aunque tengamos Internet, el acceso a la información está disponible a relativamente pocas personas considerando la población mundial y muestra una gran desigualdad en cuanto a quién puede acceder a grandes cantidades de información. Hay que pensar, pues, en las implicaciones no solo financieras, sino las implicaciones que tiene para la sociedad que haya esta desigualdad en nuestra sociedad. Y para añadir quiero decir que si bien soy positivo en cuanto al activismo, soy menos positivo en cuanto a los académicos. En el mundo político y de la academia
se nos da muy bien hablar, hablamos y creemos que hacemos activismo hablando, pero no lo hacemos. Y creo que ese es otro de los problemas de las redes sociales. Se da la impresión de que si se habla de algo se está haciendo al respecto. Y los académicos somos lo peor, dedicamos toda la vida a hacerlo, pero en lo que consiste el activismo es sobre encontrar respuestas, trabajo duro a la base. No se trata de escribir sobre una problemática. Muy bien, pues... ¿Qué hacer, no? Después de esta conversación? Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut, Richard McNeil Wilson y Sergio Gracia Montes. Muchas gracias a los dos realmente por vuestro tiempo, por vuestras ideas, por esta conversación tan interesante que nos deja una larga lista de cosas a mejorar, nos deja una invitación al activismo para todos nosotros que tendremos que llevar a cabo. Moltíssimes gràcies a tots en nom de l'IBEI, del Palau Macaya, per haver assistit avui i per haver assistit segur a totes les 3 sessions molt interessants que s'han fet durant aquest cicle. Gràcies a tots i bona nit.